Había días en que Ana apenas podía recordar cómo era sentirse limpia, cómo era dormir sin el frío penetrante del concreto bajo su cuerpo, cómo era no tener que mendigar para conseguir un pedazo de pan para sus hijas. Pero esa tarde de octubre, mientras caminaba por las calles bulliciosas de la capital, con su bebé de 3 meses apretada contra su pecho, y su hija mayor Sofía, aferrándose a su falda sucia y rasgada, algo dentro de ella simplemente se rompió. El mundo comenzó a girar. Las luces de los edificios se difuminaron en manchas brillantes y sus piernas, débiles por la desnutrición y el agotamiento, finalmente cedieron. Ana sintió como su cuerpo se desplomaba, y en ese último segundo de conciencia, lo único que logró hacer fue abrazar con fuerza a la pequeña Lucía para protegerla de la caída. Todo había comenzado 6 meses atrás, cuando su esposo Roberto la había convencido de dejar su humilde pero tranquila vida en el interior para mudarse a la ciudad. Le había prometido un futuro mejor, oportunidades para las niñas, una vida digna. Ana, confiada y enamorada, había empacado sus pocas pertenencias, había tomado a Sofía de la mano y con su vientre aún abultado por el embarazo de Lucía, había seguido a su esposo hacia lo que ella creía sería un nuevo comienzo. Pero la ciudad no trajo bendiciones, sino desolación. Apenas 2 semanas después de que Lucía naciera en un hospital público donde Ana dio a luz, prácticamente sola porque Roberto había dicho que tenía que trabajar, él simplemente desapareció. Primero fueron las noches que no llegaba a casa, luego los días enteros de ausencia, hasta que una vecina con rostro compasivo, pero palabras crueles, le contó la verdad. Roberto se había ido con otra mujer, una que había conocido en su trabajo, una que no tenía hijos que mantener ni responsabilidades que cumplir. Ana había intentado mantenerse fuerte. Buscó trabajo en tiendas, restaurantes, oficinas, cualquier lugar que pudiera darle una oportunidad, pero sin educación formal, sin referencias, sin nadie que cuidara de sus 2 hijas mientras ella trabajaba. Las puertas se cerraban una tras otra. El dinero para pagar la renta se agotó rápidamente, y cuando el propietario finalmente las echó a la calle con sus pocas pertenencias amontonadas en 2 bolsas de plástico gastadas, Ana supo que había tocado fondo. Las primeras noches durmiendo en la calle fueron las más duras. Sofía lloraba preguntando cuándo volverían a casa, cuándo papá vendría a buscarlas. ¿Por qué tenían que dormir afuera donde hacía tanto frío? Ana no tenía respuestas, solo lágrimas que intentaba ocultar para no asustar más a su hija. Abrazaba a sus 2 niñas contra su cuerpo, tratando de mantenerlas calientes, susurrándoles canciones de cuna que su propia madre le había cantado, rogándole a Dios que las protegiera solo una noche más. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Ana aprendió dónde conseguir comida en los comedores comunitarios, qué calles eran más seguras para dormir, cómo esconderse cuando la policía hacía redadas para sacar a las personas sin hogar de las zonas turísticas. Su ropa se fue ensuciando y rasgando, su cabello se enredó y perdió su brillo, su piel se cubrió de mugre, y su cuerpo adelgazó hasta que sus huesos comenzaron a sobresalir. Pero nada de eso importaba tanto como ver cómo sus hijas sufrían. Sofía, que había sido una niña alegre y conversadora, se volvió callada y asustadiza, sus grandes ojos cafés siempre alerta al peligro. Lucía lloraba constantemente, porque Ana apenas tenía leche para amamantarla, su propio cuerpo desnutrido incapaz de producir el alimento que su bebé necesitaba desesperadamente. Esa tarde de octubre, Ana había pasado todo el día caminando de un lugar a otro, buscando cualquier manera de conseguir dinero o comida. Había pedido limosna en 3 esquinas diferentes, pero la gente apenas la miraba, apartando sus ojos de aquella mujer sucia con 2 niñas igual de sucias. Una señora mayor le había dado una moneda mientras murmuraba algo sobre la vergüenza de tener hijos si no podías mantenerlos. Palabras que se clavaron en el corazón de Ana como cuchillos afilados. Había encontrado medio sándwich en un bote de basura cerca de una oficina y se lo había dado completo a Sofía,
quien lo devoró en segundos mientras Ana fingía no tener hambre. Lucía no había parado de llorar en horas, su llanto débil y desesperado que hacía que Ana quisiera gritar de impotencia. Había intentado amamantarla, pero apenas salía nada, y la bebé se retorcía frustrada contra su pecho. Cuando Ana se desplomó en medio de aquella avenida concurrida, con su bebé protegida contra su cuerpo y su mundo desvaneciéndose en oscuridad, no esperaba despertar. Estaba tan cansada, tan agotada de luchar, tan hastiada de vivir en esa pesadilla interminable, que una parte de ella simplemente quería rendirse y descansar para siempre. Pero entonces escuchó el grito aterrorizado de Sofía, un grito que atravesó las capas de inconsciencia y la ancló de vuelta a la realidad. Su hija estaba llorando desconsoladamente, zarandeando su hombro con sus manitas sucias, gritando: «Mami, mami, despierta. Por favor, mami», entre sollozos que le rompían el corazón. Ana trató de abrir los ojos, de responder, de levantarse, pero su cuerpo no le obedecía como si fuera de plomo. Fue entonces cuando apareció él. Diego Santillán era un hombre que había construido un imperio empresarial desde cero, pero que nunca había olvidado sus propios orígenes humildes. Esa tarde regresaba de una junta importante en el centro de la ciudad, caminando hacia donde su chofer lo esperaba con el auto, cuando algo llamó su atención entre el mar de personas que pasaban apresuradas. Primero escuchó el llanto desesperado de una niña, luego vio la escena que se desarrollaba a unos metros de distancia. Una mujer tirada en el suelo, con un bebé en brazos, una niña pequeña llorando sobre ella y decenas de transeúntes que simplemente pasaban de largo ignorándolas como si fueran invisibles. Diego sintió como algo se retorcía en su pecho, una mezcla de indignación y compasión que lo impulsó a acercarse rápidamente. Se arrodilló junto a Ana, sin importarle que su traje de diseñador se ensuciara con la mugre del pavimento. Tocó suavemente el hombro de la mujer y notó lo delgada que estaba, cómo sus huesos sobresalían bajo la tela raída de su ropa. «Señora, ¿puede escucharme?», dijo con voz firme pero gentil. Ana abrió los ojos con dificultad, su visión borrosa enfocándose lentamente en el rostro de un hombre que no conocía, un hombre con ojos oscuros llenos de preocupación genuina que la miraban como si realmente le importara. «Mis hijas», murmuró Ana con voz ronca, apretando a Lucía contra su pecho. «Por favor, cuide a mis hijas». Diego sintió un nudo en la garganta al ver la desesperación en los ojos de aquella mujer, la forma en que incluso al borde del colapso, su única preocupación eran sus hijas. «Voy a ayudarla», le prometió, y había una convicción en su voz que hizo que Ana quisiera creerle. «A usted y a sus hijas. Voy a llamar una ambulancia ahora mismo». Sofía, que había estado llorando sin parar, se aferró a la manga del saco de Diego con sus manos sucias, dejando marcas de mugre en la tela cara. «¿Va a salvar a mi mami?», preguntó la niña con voz temblorosa, sus mejillas surcadas de lágrimas. Diego miró aquellos ojos llenos de miedo y determinación y sintió cómo su corazón se partía en pedazos. Se había enfrentado a negociaciones multimillonarias sin pestañear. Había tomado decisiones que afectaban a miles de empleados con cabeza fría, pero ante aquella niña asustada y su madre desvalida, se sintió completamente desarmado. «Sí», respondió con firmeza. «Voy a salvar a tu mami. Te lo prometo». Tomó su teléfono y llamó directamente a su asistente personal, ordenándole que enviara una ambulancia privada a su ubicación inmediatamente, que contactara al mejor hospital de la ciudad y que prepararan una habitación. No iba a permitir que aquella mujer fuera tratada como una paciente más del sistema público sobrecargado. La ambulancia llegó en menos de 10 minutos. Un vehículo blanco impecable que contrastaba dramáticamente con la escena de pobreza en la calle. Los paramédicos, profesionales y eficientes, tomaron rápidamente los signos vitales de Ana y la prepararon para el transporte. Diego insistió en acompañarlas en la ambulancia.
ignorando las protestas de su chofer sobre reuniones importantes y compromisos que se cancelarían. Sostuvo la mano de Sofía durante todo el trayecto, sintiendo cómo la niña temblaba de miedo y agotamiento, mientras otro paramédico examinaba a la pequeña Lucía, quien había dejado de llorar por puro agotamiento. Ana entraba y salía de la consciencia, pero cada vez que abría los ojos y veía a aquel extraño que había aparecido como un ángel en su momento más oscuro, sentía una chispa de esperanza que creía extinta. En el hospital, el equipo médico se movilizó rápidamente. Llevaron a Ana a una sala de urgencias privada donde comenzaron a hidratarla por vía intravenosa y a realizar exámenes preliminares. Los doctores estaban alarmados por su estado: desnutrición severa, deshidratación crítica, anemia profunda, múltiples infecciones en la piel, y cuando presionaron suavemente su abdomen durante el examen físico y ella gimió de dolor, supieron que había algo más grave. Diego se quedó en la sala de espera con las dos niñas, quienes finalmente se habían quedado dormidas en los sillones después de que las enfermeras les dieran algo de comer y las limpiaran un poco. Él las observaba dormir, aquellas pequeñas criaturas inocentes que habían sufrido tanto sin merecerlo, y sentía una furia creciente hacia el hombre que las había abandonado, hacia una sociedad que podía permitir que una madre con 2 bebés viviera en la calle hacia sí mismo, por haber caminado tantas veces por esas mismas calles sin ver realmente el sufrimiento que lo rodeaba. La doctora Ramírez salió de la sala de urgencias 3 horas después, su rostro serio mientras se acercaba a Diego. Él se puso de pie inmediatamente, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «¿Cómo está?», preguntó, sorprendido por cuánto le importaba la respuesta. La doctora suspiró profundamente antes de hablar. «Logramos estabilizarla. La desnutrición y deshidratación eran críticas, pero eso podemos tratarlo. Sin embargo, encontramos algo durante los exámenes que nos preocupa mucho». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Tiene una masa abdominal considerable. Necesitamos hacer más estudios, pero basándonos en los síntomas y lo que pudimos palpar, creemos que podría ser cáncer de ovario. Necesitamos confirmar con una biopsia y estudios de imagen más detallados». Diego sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Aquella mujer que ya había sufrido tanto, que había sido abandonada con 2 hijas pequeñas, que había vivido en la calle luchando por sobrevivir, ahora también tenía que enfrentar una enfermedad potencialmente mortal. Era injusto de una manera que desafiaba toda lógica. «Haga todo lo necesario», dijo Diego con voz firme, aunque por dentro sentía como si estuviera temblando. «Todos los exámenes, todas las pruebas, los mejores especialistas, no importa el costo, yo me haré cargo de todo». La doctora Ramírez lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto. En sus 20 años de carrera médica había visto muchos actos de caridad, pero había algo diferente en este hombre, algo en sus ojos que iba más allá de la simple filantropía. «¿Es familia suya?», preguntó con curiosidad. Diego miró hacia donde dormían las niñas y luego hacia la puerta cerrada, detrás de la cual Ana descansaba. «No», respondió honestamente, «la acabo de conocer hoy. Pero eso no importa. Nadie debería tener que enfrentar esto sola». La doctora asintió comprensivamente. «Ella es muy afortunada de que usted la encontrara. En su estado, si hubiera pasado una semana más en la calle». Dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. Ana despertó varias horas después en una habitación privada que parecía sacada de un hotel de lujo. Las paredes eran de un suave color crema, había flores frescas en un florero sobre una mesa cerca de la ventana, y la cama donde yacía era tan suave que por un momento pensó que estaba soñando. Giró la cabeza y vio a Diego sentado en un sillón junto a su cama, leyendo algo en su teléfono. Él debió sentir su movimiento porque levantó la vista inmediatamente, y cuando sus ojos se encontraron, Ana vio algo en su mirada que la hizo sentir segura por primera vez en meses. «Mis hijas», dijo Ana inmediatamente, intentando incorporarse a pesar del mareo que la asaltó.
Diego se levantó rápidamente y se acercó a la cama, colocando una mano gentil en su hombro para que no se esforzara. «Están bien», le aseguró con una sonrisa tranquilizadora. «Están durmiendo en la habitación de al lado. Una enfermera está con ellas. Las revisó un pediatra, les dio de comer, las bañó. Están limpias y seguras». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ana. Lágrimas de alivio tan intenso que le dolía el pecho. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó con voz quebrada, mirando a aquel hombre que era un completo extraño, pero que le había mostrado más bondad en unas horas que nadie en meses. «¿Por qué nos está ayudando? Ni siquiera me conoce». Diego se sentó en el borde de la cama y había una expresión en su rostro que Ana no podía descifrar completamente, una mezcla de compasión, admiración y algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía. «Cuando la vi en la calle», comenzó Diego lentamente, eligiendo sus palabras, «con su bebé en brazos y su hija llorando sobre usted, mientras cientos de personas simplemente pasaban sin detenerse, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que había estado viviendo en mi torre de marfil, enfocado en mis negocios y mi éxito, sin ver realmente el sufrimiento que me rodeaba. Usted me despertó de esa ceguera». Hizo una pausa, mirando sus propias manos antes de continuar. «Pero hay algo más. Cuando vi la forma en que protegió a su bebé incluso mientras se desmayaba, cuando escuché a su hija llorar por usted con tanto amor, cuando usted despertó y su primera preocupación fueron sus hijas y no usted misma, vi una fortaleza y un amor que pocas veces he presenciado. Vi a alguien que, a pesar de perderlo todo, nunca perdió lo más importante: su humanidad, su capacidad de amar, su voluntad de luchar. Y pensé que si alguien así merece una segunda oportunidad, es usted». Ana estaba llorando abiertamente ahora, no lágrimas de tristeza, sino de una emoción tan abrumadora que no tenía palabras para expresarla. Nadie le había hablado así en toda su vida. Nadie la había visto realmente de esa manera. «Los doctores me dijeron», continuó Diego suavemente, sabiendo que debía ser honesto con ella, «que encontraron algo durante los exámenes. Creen que podría ser cáncer, pero necesitan hacer más pruebas para estar seguros». Vio cómo el color desaparecía del rostro de Ana, como sus ojos se llenaban de terror. «Pero quiero que sepa que no está sola. Voy a estar aquí. Vamos a enfrentar esto juntos y vamos a asegurarnos de que sus hijas estén cuidadas sin importar qué pase». Ana quería decirle que eso era demasiado, que él ya había hecho suficiente, que no podía aceptar más ayuda de un extraño, pero las palabras se atascaron en su garganta, porque la verdad era que necesitaba desesperadamente que alguien estuviera ahí, que alguien le dijera que todo iba a estar bien, aunque fuera mentira. «No sé cómo agradecerle», murmuró finalmente, su voz apenas un susurro. «Usted salvó nuestras vidas». Diego sacudió la cabeza, una sonrisa triste curvando sus labios. «Ustedes salvaron la mía», respondió con una sinceridad que la sorprendió, «solo que aún no se dan cuenta de cómo». Los siguientes días fueron un torbellino de exámenes médicos, consultas con especialistas, biopsias y estudios de imagen. Diego estuvo presente en cada paso del camino, a pesar de que su asistente lo bombardeaba constantemente con mensajes sobre reuniones perdidas y contratos que necesitaban su atención. Pero cada vez que pensaba en irse, en volver a su vida normal, veía a Ana tratando de mantenerse fuerte, mientras le explicaban procedimientos médicos complicados, o veía a Sofía aferrándose a la mano de su madre con miedo en los ojos, o escuchaba el llanto de la pequeña Lucía, y sabía que no podía irse. No quería irse. Algo había cambiado en él desde ese día en la calle, algo fundamental que no podía explicar completamente, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Ana comenzó a conocer a Diego durante esas largas horas en el hospital. Descubrió que, a pesar de su riqueza, era un hombre increíblemente humilde que hablaba con el mismo respeto tanto con los directores del hospital como con el personal de limpieza.
Aprendió que había construido su fortuna desde cero, que su padre había sido un obrero de construcción y su madre una empleada doméstica que él había trabajado desde los 12 años, mientras estudiaba ahorrando cada centavo hasta poder iniciar su primer negocio. La riqueza, le dijo una noche mientras compartían un café en la habitación del hospital después de que las niñas se durmieran, no cambia quién eres en tu esencia, solo amplifica lo que ya estaba ahí. Si eras egoísta cuando eras pobre, serás más egoísta cuando seas rico. Si eras generoso cuando no tenías nada, serás más generoso cuando lo tengas todo. El dinero es solo una herramienta, lo que importa es cómo eliges usarla. Ana le contó su historia, las palabras fluyendo más fácilmente de lo que había esperado. Le habló de su vida en el interior, de cómo había creído en las promesas de Roberto, de la traición y el abandono, de los meses terribles en la calle, tratando de mantener a sus hijas con vida. Diego escuchaba sin interrumpir, sin juzgar, y cuando ella terminó, había lágrimas en sus ojos. «Ese hombre es un cobarde», dijo con voz tensa de furia contenida. «Abandonar a su familia, a sus hijas, a una mujer que acababa de dar a luz. No es un hombre, es un cobarde que no merece ni siquiera ser mencionado». Ana se sorprendió por la intensidad de su reacción, por cuánto parecía importarle. «Ya no me duele», mintió, aunque ambos sabían que era mentira. «Lo que me duele es lo que mis hijas tuvieron que pasar por su culpa». «Ellas tienen una madre increíble», dijo Diego con convicción, inclinándose hacia adelante en su silla. «Una madre que luchó con uñas y dientes para mantenerlas con vida, que las protegió incluso cuando ella misma estaba muriendo. Crecerán sabiendo eso, y crecerán fuertes porque tienen su ejemplo». Sus palabras tocaron algo profundo en Ana, algo que la traición de Roberto había roto. Comenzó a llorar, no los sollozos silenciosos que había perfeccionado durante los meses en la calle para no asustar a sus hijas, sino un llanto profundo y liberador que parecía salir desde lo más hondo de su alma. Diego no dudó ni un segundo. Se levantó de su silla, se sentó en el borde de la cama y la abrazó, dejando que llorara contra su hombro mientras le acariciaba suavemente el cabello. «Ya pasó», murmuró contra su cabeza. «Ya pasó lo peor. Ahora vamos a enfocarnos en que te pongas bien, en que tus hijas crezcan seguras y amadas, en construir algo nuevo». La confirmación llegó una semana después. La doctora Ramírez entró a la habitación con una carpeta llena de resultados, su expresión seria, pero no completamente derrotada. «Es cáncer de ovario», confirmó. Y Ana sintió como si el mundo se detuviera. «Está en etapa 3, lo que significa que se ha diseminado más allá de los ovarios a la cavidad abdominal». Hizo una pausa, dejando que la información se asentara antes de continuar. «Pero aquí está la buena noticia, es tratable. No voy a mentirle, será una batalla difícil. Necesitará cirugía para remover los tumores, seguida de quimioterapia agresiva. Habrá días muy duros, días en que querrá rendirse, pero con el tratamiento adecuado hay una buena probabilidad de remisión completa». Ana no sabía si llorar de miedo o de alivio. Tenía cáncer, una enfermedad que podía matarla, pero también había esperanza, algo que había creído perdido para siempre. Diego tomó su mano inmediatamente, entrelazando sus dedos con los de ella en un gesto que se había vuelto natural entre ellos durante esa semana. «Haremos todo lo necesario», le dijo a la doctora con determinación. «Los mejores oncólogos, el mejor tratamiento disponible, todo. Cuénteme sobre el proceso completo». La doctora Ramírez los guió a través del plan de tratamiento. La cirugía sería en 2 semanas para darle tiempo a Ana de ganar algo de peso y fortaleza. Luego comenzarían los ciclos de quimioterapia, que durarían varios meses. Sería agotador, debilitante, y habría efectos secundarios significativos, pero era su mejor oportunidad de vencer la enfermedad. Cuando la doctora se fue,
Ana miró a Diego con ojos llenos de gratitud, pero también de preocupación. «Ya ha hecho tanto por nosotras», dijo suavemente. «No puedo pedirle que se quede para esto también. El tratamiento tomará meses, tal vez más de un año. No puede poner su vida en pausa por tanto tiempo por alguien que apenas conoce». Diego la miró con una intensidad que la hizo sentir vulnerable y segura al mismo tiempo. «Ana», dijo su nombre por primera vez con una ternura que la hizo temblar. «Necesito que entienda algo. Estos últimos días han sido los más significativos de mi vida en mucho tiempo. He construido un imperio. He ganado más dinero del que podría gastar en 10 vidas. He logrado todo lo que la sociedad dice que define el éxito. Pero nada de eso me había hecho sentir tan vivo, tan conectado con algo real y verdadero, como estar aquí con usted y sus hijas». Se detuvo, luchando con palabras para expresar sentimientos que apenas comenzaba a comprender él mismo. «No me estoy quedando por obligación o por caridad. Me estoy quedando porque quiero estar aquí, porque cuando estoy con ustedes siento que finalmente encontré algo que había estado buscando sin saber qué era. Así que por favor, déjeme estar aquí. Déjeme ser parte de su vida mientras atravesamos esto juntos». Ana sintió algo removerse en su pecho, algo que había estado dormido y congelado durante tanto tiempo que había olvidado que existía. Era esperanza mezclada con algo más, algo cálido y aterrador y maravilloso al mismo tiempo. «No sé qué decir», murmuró, sus ojos buscando los de él. «Nunca nadie había...». Su voz se quebró, incapaz de terminar la frase. Diego sonrió, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. «No tienes que decir nada», respondió gentilmente. «Solo concéntrate en ponerte fuerte para la cirugía. El resto lo resolveremos juntos, un día a la vez». Y en ese momento, mientras sus manos permanecían entrelazadas y sus ojos se miraban con una comprensión que iba más allá de las palabras, ambos sintieron que algo profundo e inevitable había comenzado a florecer entre ellos. Las siguientes 2 semanas fueron un periodo extraño de preparación y espera. Ana ganó peso gradualmente gracias a una dieta nutritiva diseñada por los mejores nutricionistas, y su cuerpo comenzó lentamente a recuperarse de los meses de desnutrición extrema. Diego visitaba todos los días sin falta, a menudo pasando horas en la habitación del hospital, incluso después de que ella insistiera en que tenía cosas más importantes que hacer. «No hay nada más importante», respondía él cada vez, y la forma en que lo decía hacía que Ana le creyera. Él también se había encariñado profundamente con Sofía y Lucía. La niña mayor, que al principio era tímida y desconfiada, ahora corría a abrazarlo cada vez que llegaba, y él le había comprado libros para colorear y muñecas con las que jugaban juntos durante horas. Lucía, ahora con casi 4 meses y finalmente bien alimentada, le sonreía cuando él la cargaba, sus manitas aferrándose a sus dedos. Una tarde, mientras Ana descansaba y las niñas jugaban en la habitación contigua supervisadas por una enfermera, Diego le hizo una propuesta que la dejó sin palabras. «He estado pensando», comenzó sentándose en su silla habitual junto a la cama. «¿En qué pasará después de la cirugía? Vas a necesitar un lugar para recuperarte, un lugar seguro y cómodo, donde puedas concentrarte en curarte sin preocuparte por nada más. El hospital dice que podrás salir una semana después de la cirugía si todo va bien, pero necesitarás cuidado constante durante las primeras semanas y luego a lo largo de la quimioterapia». Hizo una pausa, sus ojos buscando los de ella. «Quiero que tú y las niñas vengan a vivir a mi casa. Tengo una mansión enorme que está ridículamente vacía. Hay más que suficiente espacio para ustedes, un equipo de personal que puede ayudar con las niñas, enfermeras que puedo contratar para asistirte con tu recuperación. Puedes tener tu propia ala completa si quieres privacidad, o podemos compartir espacios comunes si prefieres compañía. Pero lo importante es que estarás segura, cómoda, y no tendrás que preocuparte por nada excepto por ponerte mejor». Ana lo miró con los ojos muy abiertos, abrumada por la generosidad de la oferta pero también temerosa. «Diego»,
Eso es demasiado, protestó, aunque su corazón latía con fuerza ante la idea de tener un hogar verdadero nuevamente, de que sus hijas tuvieran un lugar seguro donde crecer. Ya ha hecho tanto por nosotras. No puedo aceptar que nos reciba en su casa. Es su espacio privado, su santuario. No podemos invadirlo así. Diego se inclinó hacia adelante, tomando sus manos entre las suyas. «Ana, mírame», dijo suavemente, hasta que ella levantó los ojos para encontrarse con los de él. Esa casa ha sido un mausoleo vacío durante años. He vivido solo ahí desde que la compré. Lleno cada habitación con cosas caras, pero sin vida real, sin risas, sin amor. La idea de que tú y las niñas estén ahí, de escuchar las risas de Sofía en los jardines, de ver a Lucía crecer en esas habitaciones, de compartir el desayuno contigo en las mañanas. Eso no es una invasión, es un regalo. Para mí, más que para ustedes. Había tal sinceridad en su voz, tal vulnerabilidad en sus ojos, que Ana sintió las últimas barreras de su resistencia desmoronarse. «¿Estás seguro?», preguntó con voz temblorosa, casi temerosa de creer que esto pudiera ser real. «¿De verdad quiere esto?». Una vez que dijimos que sí, las niñas se encariñarán. Especialmente Sofía, ella ya lo adora. Si después cambia de opinión, les rompería el corazón. Diego apretó sus manos suavemente. «No voy a cambiar de opinión», prometió con una convicción absoluta. «De hecho, el problema podría ser lo contrario. Podría encariñarme tanto con ustedes que no quiera que se vayan nunca». Lo dijo con una sonrisa que intentaba ser ligera, pero había una verdad profunda en sus palabras que ambos podían sentir vibrando en el aire entre ellos. Ana asintió lentamente, lágrimas rodando por sus mejillas otra vez, pero esta vez eran lágrimas de gratitud tan pura que le dolía el pecho. «Entonces sí», susurró. «Aceptamos. Y gracias, Diego. Gracias por vernos cuando nadie más lo hizo». La cirugía fue programada para un martes por la mañana. Ana pasó la noche anterior despierta, mirando a sus dos hijas dormidas en la cama junto a ella, memorizando cada detalle de sus rostros como si fuera la última vez que las vería. Sabía que era un pensamiento mórbido, pero no podía evitarlo. ¿Qué pasaría si algo salía mal durante la operación? ¿Qué pasaría si no despertaba? Sus bebés quedarían huérfanas, y aunque confiaba en que Diego cuidaría de ellas, la idea de no estar ahí para verlas crecer le rompía el corazón. Diego la encontró llorando silenciosamente a las 3 de la mañana, cuando entró a revisar cómo estaba. Se había quedado en una habitación del hospital esa noche, insistiendo en estar cerca. Sin decir palabra, se acercó y la abrazó, dejando que llorara contra su hombro, mientras le acariciaba el cabello, con una ternura que la hacía sentir amada de una manera que nunca había experimentado. «Tengo miedo», admitió Ana con voz quebrada, aferrándose a su camisa como si fuera un salvavidas. «Tengo tanto miedo de no despertar, de dejar a mis hijas solas». Diego la sostuvo más fuerte, sintiendo su propio corazón contraerse de dolor por ella. «Vas a despertar», le dijo con firmeza, apartándose lo suficiente para mirarla a los ojos. «Vas a salir de esa cirugía, vas a recuperarte y vamos a vencer esto juntos. Pero si por alguna razón, y solo digo esto para darte paz mental, si algo impensable pasara, yo cuidaría de Sofía y Lucía como si fueran mías. Las amaría, las protegería, me aseguraría de que crecieran sabiendo cuán extraordinaria era su madre y cuánto las amaste. Nunca estarían solas». Las palabras fueron como un bálsamo sobre el alma aterrorizada de Ana, y aunque el miedo no desapareció completamente, se alivió lo suficiente para dejarla respirar. La cirugía duró 6 horas. Diego pasó cada minuto de ese tiempo en la sala de espera, incapaz de trabajar, de comer, de hacer otra cosa que no fuera caminar de un lado a otro y rezar a un Dios en el que no había creído en años. Sofía estaba con él, la niña sentada en silencio con su muñeca nueva apretada contra su pecho.
sus grandes ojos siguiendo cada movimiento de Diego como si él fuera su ancla en medio de la tormenta. ¿Mi mami va a estar bien?, preguntó por 10ª vez, y por 10ª vez Diego se arrodilló frente a ella, tomó sus manitas entre las suyas y le prometió que sí, que su mami era fuerte y que los doctores eran muy buenos. Lucía dormía en un Moisés portátil que habían traído, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor, y Diego agradecía que al menos una de las niñas estuviera en paz. Cuando finalmente la doctora Ramírez salió del quirófano, aún con su gorro quirúrgico puesto, Diego sintió como si su corazón se detuviera. «La cirugía fue un éxito», dijo ella con una sonrisa cansada, y Diego sintió que sus piernas casi cedían del alivio. «Logramos remover todos los tumores visibles. Por supuesto, necesitaremos la quimioterapia para atacar cualquier célula cancerígena que pueda haber quedado, pero el pronóstico es bueno. Es fuerte, señor Santillán, más fuerte de lo que debería ser alguien que ha pasado por lo que ella pasó». Diego no pudo contener las lágrimas que rodaron por sus mejillas, y no le importó que la doctora las viera. Sofía corrió hacia él y la abrazó, la niña también llorando, pero sin entender completamente por qué. «¿Ya puedo ver a mi mami?», preguntó con voz ansiosa. «Pronto, cariño», le prometió Diego, abrazándola fuerte. «Muy pronto». Ana pasó 3 días en cuidados intensivos, y luego fue trasladada a una habitación privada, donde comenzó su recuperación. El dolor era intenso, pero cada vez que abría los ojos y veía a Diego sentado en su silla junto a la cama, o veía a sus hijas jugando tranquilas en la habitación, sentía que todo valía la pena. Una semana después de la cirugía, como había prometido la doctora, le dieron de alta con instrucciones estrictas de reposo y preparación para comenzar la quimioterapia en 3 semanas. Diego llegó esa mañana con su auto personal, no el vehículo ostentoso que Ana había esperado, sino un SUV familiar y cómodo. Había instalado 2 asientos para niñas, uno para Sofía y otro para Lucía. Y cuando Ana lo vio acomodar cuidadosamente a sus hijas, asegurándose de que los cinturones estuvieran bien puestos, sintió algo tan intenso y abrumador en su pecho que apenas podía respirar. El primer vistazo de la mansión dejó a Ana sin palabras. Los portones de hierro forjado se abrieron revelando un camino bordeado de árboles que conducía a una casa de estilo colonial que parecía sacada de una revista. Había jardines impecablemente cuidados, una fuente en el frente, y cuando entraron a la casa, Ana tuvo que contener un jadeo. Los techos eran altos con vigas de madera expuestas. Había arte en las paredes que incluso ella, sin conocimientos de arte, podía reconocer como valioso, y los muebles eran elegantes pero acogedores. «Es hermosa», murmuró Ana, abrumada por la belleza del lugar que ahora sería su hogar. Diego sonrió, complacido por su reacción. «Ven, déjame mostrarte tu habitación», dijo, ofreciéndole su brazo para que se apoyara mientras caminaban. Todavía estaba débil de la cirugía y cada paso requería esfuerzo. La condujo por una escalera curva hacia el 2.º piso y luego por un pasillo amplio hasta una puerta doble al final. Cuando la abrió, Ana sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. La suite era del tamaño de un apartamento completo, con una cama enorme con dosel, muebles de madera clara, ventanas enormes que daban a los jardines traseros y una puerta que conducía a un baño privado con una bañera de mármol que parecía una piscina pequeña. Justo al lado, continuó Diego llevándola a través de otra puerta, está la habitación de las niñas. Esta habitación había sido transformada en un paraíso infantil, con 2 cunas hermosas, una para Lucía y otra que Sofía podría usar hasta que estuviera lista para una cama normal, paredes pintadas con nubes y estrellas y más juguetes de los que Ana había visto en su vida. Sofía corrió inmediatamente hacia la habitación con un grito de alegría, abrazando un oso de peluche gigante que era casi de su tamaño. «Diego, esto es demasiado», dijo Ana por enésima vez, pero esta vez había una sonrisa en sus labios junto con las lágrimas. Diego la guió suavemente de vuelta a su habitación
y la ayudó a sentarse en el borde de la cama. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas en un gesto que se había vuelto natural entre ellos. Ana, dijo su nombre, con esa ternura especial que reservaba solo para ella. Quiero que entiendas algo. Esta casa ha estado vacía durante tanto tiempo que había olvidado que podía ser un hogar y no solo una exhibición de lo que el dinero puede comprar. Pero desde que decidí que vendrían a vivir aquí, algo cambió. Contraté decoradores para preparar estas habitaciones. Elegí personalmente cada juguete para Sofía pensando en qué le gustaría. Me aseguré de que hubiera todo lo necesario para Lucía. Y mientras hacía todo eso, me di cuenta de que por primera vez en años me sentía emocionado de llegar a casa, ansioso por compartir este espacio con alguien, con ustedes. Ana lo miraba con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. ¿Por qué?, preguntó en voz baja, necesitando entender. ¿Por qué nosotras? Podría tener a cualquier mujer que quisiera, mujeres hermosas y educadas que no vienen con el equipaje que yo traigo, que no tienen 2 hijas pequeñas y una enfermedad potencialmente mortal. ¿Por qué elegirnos a nosotras? Diego sonrió, una sonrisa triste pero genuina que iluminó sus ojos oscuros. Porque cuando te vi en esa calle, protegiendo a tu bebé incluso mientras te desmayabas, vi algo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. Vi coraje real, amor real, fortaleza real. No la versión superficial que la gente presenta en reuniones sociales, sino la esencia pura de lo que significa ser verdaderamente humano. Y cuando te conocí mejor, cuando escuché tu historia y vi cómo amas a tus hijas, cómo luchas incluso cuando sería más fácil rendirte, me enamoré. Me enamoré de tu fuerza, de tu bondad a pesar de todo lo que has sufrido, de la forma en que tus ojos se iluminan cuando miras a tus hijas. Me enamoré de ti, Ana. El silencio que siguió a su confesión fue absoluto, cargado de una emoción tan intensa que parecía llenar toda la habitación. Ana sintió como si el mundo se hubiera detenido, como si este momento estuviera suspendido en el tiempo. Nadie le había dicho algo así jamás, ni siquiera Roberto en sus mejores días. Y lo que hacía que las palabras de Diego fueran aún más poderosas era que podía ver la verdad absoluta en sus ojos. Podía sentirla en la forma en que temblaban sus manos alrededor de las de ella. Yo también, susurró finalmente Ana, su voz quebrándose con la emoción. También me enamoré de ti. No sé cuándo pasó exactamente, si fue cuando me abrazaste aquella primera noche en el hospital mientras lloraba, o cuando te vi jugar con Sofía con tanta paciencia, o en alguno de los miles de momentos pequeños entre entonces y ahora. Pero pasó. Y me aterra porque no sé si merezco esto, si merezco a alguien como tú, después de haber sido tan tonta como para confiar en Roberto. Diego se levantó del suelo y se sentó junto a ella en la cama, sus rostros ahora a la misma altura. Con infinita gentileza, secó las lágrimas de sus mejillas con sus pulgares. Mereces esto y mucho más, le dijo con convicción absoluta. Mereces ser amada, ser cuidada, ser tratada como la mujer extraordinaria que eres, y voy a pasar cada día demostrándotelo hasta que lo creas. Y entonces, lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para apartarse si quería, se inclinó y la besó. Fue un beso suave, tierno, lleno de promesas y esperanza, y un amor que ambos apenas comenzaban a comprender, pero que ya sabían era real y profundo y duradero. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban llorando y sonriendo al mismo tiempo, sus frentes apoyadas una contra la otra mientras simplemente existían en ese momento perfecto. Los primeros días en la mansión fueron como vivir en un sueño del que Ana temía despertar. Se despertaba cada mañana en aquella cama suave como una nube, con el sol entrando por las ventanas enormes, y por un momento pensaba que todo había sido una fantasía elaborada de su mente, mientras yacía muriendo en alguna calle oscura. Pero entonces escuchaba la risa de Sofía jugando en el jardín bajo la supervisión de María, la niñera que Diego había contratado.
o los gorjeos de Lucía en su cuna, y sabía que era real. Todo era maravillosamente, increíblemente real. Diego había transformado su vida de una pesadilla en un cuento de hadas, y cada día que pasaba se enamoraba más profundamente de él. Las semanas antes de comenzar la quimioterapia fueron un periodo precioso de recuperación y adaptación. Ana ganaba fuerzas lentamente, sus heridas de la cirugía sanando bajo el cuidado meticuloso del equipo médico que Diego había contratado para que la visitara en casa. Una enfermera venía todos los días para revisar sus signos vitales y cambiar sus vendajes. Un fisioterapeuta la ayudaba con ejercicios suaves para recuperar su movilidad, y un chef privado preparaba comidas nutritivas diseñadas específicamente para fortalecer su cuerpo antes del duro tratamiento que vendría. Era un nivel de cuidado que Ana nunca había imaginado posible. Y aunque al principio se sentía incómoda con tanta atención, Diego le recordaba gentilmente que merecía cada segundo de ese cuidado. Sofía florecía en su nuevo hogar, de maneras que rompían y sanaban el corazón de Ana al mismo tiempo. La niña que había sido tan callada y asustada en las calles ahora corría por los jardines riendo, jugaba con sus nuevas muñecas con una imaginación desbordante. Y más importante aún, había comenzado a llamar a Diego tío Diego, con un afecto genuino que hacía brillar los ojos del hombre. Una tarde, Ana los observó desde la ventana de su habitación, mientras Diego empujaba a Sofía en un columpio que había mandado instalar específicamente para ella. La niña gritaba, «¡Más alto, tío Diego, más alto!», mientras su cabello volaba detrás de ella, y Diego reía con una alegría pura que Ana rara vez había visto en él. Cuando finalmente entraron a la casa, Sofía corrió hacia Ana y la abrazó fuerte. «Mami», dijo la niña con su carita seria, «¿el tío Diego se va a quedar con nosotras para siempre?». Ana miró a Diego por encima de la cabeza de su hija y vio la pregunta en sus ojos también, la vulnerabilidad esperando su respuesta. «Sí, mi amor», respondió Ana suavemente, su corazón hinchándose con una emoción tan intensa que casi dolía. «Si él quiere, se quedará con nosotras para siempre». La sonrisa que iluminó el rostro de Diego en ese momento fue algo que Ana supo que nunca olvidaría. La noche antes de su primera sesión de quimioterapia, Ana no podía dormir. Se quedó despierta en la oscuridad de su habitación, mirando el techo mientras su mente corría con pensamientos aterradores sobre lo que vendría. Había leído sobre los efectos secundarios, las náuseas severas, la fatiga extrema, la pérdida del cabello, el debilitamiento del sistema inmunológico. Sabía que los próximos meses serían una batalla, y aunque estaba determinada a luchar, no podía evitar sentir miedo. Un toque suave en su puerta la sacó de sus pensamientos. «¿Puedo pasar?», preguntó la voz de Diego desde el pasillo. «Sí», respondió Ana, incorporándose en la cama y encendiendo la lámpara de noche. Diego entró vistiendo una camiseta simple y pantalones de pijama, su cabello despeinado de una manera que lo hacía lucir más joven y vulnerable. «No podía dormir», admitió, sentándose en el borde de su cama. «Sigo pensando en mañana, en cómo será para ti». Ana extendió su mano y él la tomó inmediatamente, sus dedos entrelazándose con una familiaridad que se había desarrollado naturalmente entre ellos. «Tengo miedo», confesó Ana en voz baja, necesitando ser honesta con él. «Miedo del dolor, del malestar, de cómo me veré cuando pierda mi cabello. Sé que es vanidoso pensar en eso cuando estoy luchando por mi vida, pero no puedo evitarlo». Diego se movió para sentarse más cerca de ella, su mano libre alcanzando para acariciar suavemente su mejilla. «No es vanidoso», dijo firmemente. «Es humano. Y quiero que sepas algo, Ana. Podrías perder todo tu cabello, podrías estar tan enferma que no puedas levantarte de la cama durante días, podrías cambiar de 1000 maneras diferentes y seguirías siendo la mujer más hermosa que he conocido, porque tu belleza no viene de tu apariencia física, aunque eres preciosa. Viene de aquí». Tocó suavemente su pecho, sobre su corazón, de tu fuerza, de tu amor por tus hijas, de tu capacidad de seguir esperando incluso
cuando parecía que no había razón para hacerlo. Eso es lo que me enamoró de ti. Y eso nunca va a cambiar, sin importar qué nos depare este tratamiento. Las lágrimas rodaron libremente por las mejillas de Ana, mientras escuchaba sus palabras, cada una cayendo como bálsamo sobre sus miedos y dudas. «No sé qué hice para merecer que aparecieras en mi vida», susurró, su voz temblorosa de emoción. «Después de todo lo malo que pasó, después de Roberto y la calle y sentir que Dios me había abandonado, apareciste tú y me salvaste, Diego. No solo me sacaste de la calle o pagaste por mi tratamiento médico, me salvaste de perder la fe en que hay bondad en el mundo, en que hay personas buenas que hacen cosas buenas sin esperar nada a cambio». Diego la atrajo hacia él, abrazándola con cuidado de no presionar contra sus heridas aún sensibles de la cirugía. «Tú me salvaste a mí también», murmuró contra su cabello. «Estaba tan perdido en mi mundo de negocios y dinero que había olvidado lo que realmente importa. Me diste un propósito, una razón para despertar cada mañana más allá de las ganancias y las pérdidas. Me diste una familia». Se quedaron así por largo tiempo, simplemente sosteniéndose el uno al otro en la quietud de la noche, sacando fuerza de su conexión. Eventualmente, Diego se recostó en la cama junto a ella, por encima de las cobijas, y Ana se acurrucó contra su costado, su cabeza descansando en su hombro. «Quédate», susurró ella, necesitando su presencia esa noche más que nunca. «No quiero estar sola esta noche». Diego besó su frente suavemente. «No voy a ninguna parte», prometió. Y así se quedaron dormidos, encontrando consuelo en la calidez del otro, mientras se preparaban para la batalla que comenzaría al amanecer. La primera sesión de quimioterapia fue tan brutal como Ana había temido. La condujo Diego personalmente al hospital, sosteniendo su mano durante todo el trayecto, mientras ella trataba de no mostrar cuánto temblaba. El centro de oncología era moderno y relativamente acogedor para ser un lugar donde la gente luchaba contra enfermedades mortales, con paredes pintadas en colores cálidos y ventanas grandes que dejaban entrar luz natural. La enfermera que la atendió era amable y paciente, explicándole cada paso del proceso mientras insertaba la vía intravenosa en su brazo. Diego se sentó junto a ella durante las 4 horas que duró la infusión, negándose a irse incluso cuando Ana insistió en que tenía trabajo que hacer. «No hay nada más importante que estar aquí contigo», dijo simplemente, y ella supo que lo decía en serio. Los efectos secundarios comenzaron pocas horas después de regresar a casa. Ana apenas logró llegar al baño antes de que las náuseas la abrumaran, vomitando violentamente mientras su cuerpo rechazaba los químicos tóxicos que estaban diseñados para salvarla, matando las células cancerígenas. Diego estaba ahí inmediatamente, sosteniendo su cabello hacia atrás, frotando suavemente su espalda, murmurando palabras de consuelo mientras ella temblaba y lloraba de la miseria física. Cuando finalmente terminó, él la ayudó a limpiarse con una toalla húmeda y fresca, la cargó de vuelta a la cama con una gentileza extraordinaria y se acostó junto a ella, abrazándola mientras las olas de náusea continuaban sacudiéndola durante horas. «Lo siento», murmuró Ana débilmente entre episodios. «No deberías tener que ver esto. Es tan desagradable». Diego la abrazó más fuerte. «Hey», dijo firmemente, esperando hasta que ella abriera los ojos para mirarlo. «En las buenas y en las malas, ¿recuerdas? Esto es parte de las malas y no voy a ninguna parte. Nunca tienes que disculparte por estar enferma, por necesitar ayuda, por ser humana». Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y el tratamiento continuó su curso implacable. Ana tenía buenos días donde podía sentarse en el jardín con sus hijas, leerle cuentos a Sofía o jugar suavemente con Lucía, disfrutando del sol en su rostro y el aire fresco en sus pulmones. Pero también había días malos, días donde apenas podía levantarse de la cama, donde incluso el más mínimo movimiento la dejaba exhausta, donde la náusea era tan constante que no podía comer nada, y luego estaba la pérdida del cabello. Una mañana, 3 semanas después de comenzar la quimioterapia,
Ana despertó y encontró mechones de su cabello oscuro sobre la almohada. Su corazón se hundió, aunque sabía que esto pasaría. Durante los días siguientes, más y más cabello se caía, hasta que finalmente decidió que sería más fácil simplemente raparlo todo. Diego llamó a un estilista profesional que vino a la casa, y Ana se sentó frente al espejo con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras veía cómo desaparecía lo último de su cabello, dejándola completamente calva. Cuando el estilista terminó y se fue, Ana se quedó sentada frente al espejo, mirando fijamente a la extraña que la observaba de vuelta. No se reconocía sin cabello, con su rostro más delgado por la pérdida de peso, con ojeras profundas bajo sus ojos por las noches sin dormir. Se veía enferma, se veía frágil, se veía como alguien que estaba muriendo. Un sollozo escapó de su garganta antes de que pudiera detenerlo, y luego otro, hasta que estaba llorando abiertamente, sus manos cubriendo su cabeza desnuda con vergüenza. Diego, que había estado esperando afuera para darle privacidad, entró inmediatamente al escuchar su llanto. Sin decir palabra, se arrodilló frente a ella y gentilmente apartó sus manos de su cabeza. «Mírame», dijo suavemente, y cuando ella finalmente levantó sus ojos llenos de lágrimas hacia él, vio tal amor y admiración en su mirada que casi no podía respirar. «Eres hermosa», dijo con convicción absoluta, «tan hermosa que me duele mirarte». Y entonces hizo algo que Ana nunca olvidaría. Se inclinó y besó suavemente su cabeza calva, sus labios moviéndose con ternura infinita sobre su piel desnuda, y Ana sintió como si algo roto dentro de ella comenzara a sanar. Los meses de tratamiento fueron los más difíciles de la vida de Ana, pero también fueron transformadores de maneras que nunca habría imaginado. Cada sesión de quimioterapia la dejaba más débil, más enferma, más exhausta. Hubo días donde rogaba que terminara, donde el dolor y el malestar eran tan intensos que solo quería rendirse. Pero entonces veía a Sofía dibujando una imagen de su familia donde todos estaban tomados de la mano y sonriendo, o escuchaba la risa de Lucía que ahora gateaba por toda la casa explorando su mundo, o sentía los brazos de Diego sosteniéndola durante otra noche difícil y encontraba la fuerza para seguir adelante un día más. Diego nunca se perdió ni una sola sesión de tratamiento, sentándose junto a ella durante horas, trabajando en su laptop cuando ella dormía, pero siempre alerta para sostener su mano cuando despertaba. Su negocio inevitablemente sufrió por su ausencia, pero cada vez que alguien de su empresa se quejaba, él simplemente decía: «La familia es primero», y colgaba el teléfono. Fueron 8 meses de batalla implacable, 8 meses de quimioterapia cada 3 semanas, de náuseas y fatiga extrema, de infecciones y hospitalizaciones por su sistema inmunológico debilitado, de lágrimas y miedo, y momentos donde Ana no estaba segura de que pudiera continuar. Pero también fueron 8 meses de amor profundo y genuino, de una familia formándose en las circunstancias más improbables, de risas compartidas en los buenos días y consuelo mutuo en los malos, de Sofía aprendiendo a leer con Diego como su maestro paciente, de Lucía dando sus primeros pasos tambaleantes, mientras Ana aplaudía desde el sofá, donde descansaba de noches, donde Ana y Diego simplemente se sostenían el uno al otro y se prometían que sin importar qué pasara, enfrentarían el futuro juntos. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, llegó el día de los estudios de seguimiento que determinarían si el tratamiento había funcionado. Ana estaba tan nerviosa que apenas podía sentarse quieta en la sala de espera del hospital, su pierna temblando incesantemente mientras esperaban a que la llamaran. Diego sostenía su mano tan fuerte que casi dolía, pero ella agradecía el ancla física que la mantenía conectada a tierra. Cuando finalmente la doctora Ramírez los llamó a su oficina, Ana sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la habitación podían escucharlo. La doctora se sentó detrás de su escritorio, abrió una carpeta con los resultados
y por un momento que pareció durar una eternidad, no dijo nada. Solo leyó los papeles frente a ella con una expresión indescifrable. «Los resultados son notables», dijo finalmente la doctora Ramírez, y había una sonrisa creciendo en su rostro. «Los estudios de imagen están completamente limpios. No hay signos de actividad tumoral. Sus marcadores tumorales están en rangos normales. Ana está en remisión completa». Por un momento, Ana no pudo procesar las palabras. Su cerebro se sentía como si estuviera lleno de algodón, incapaz de comprender lo que acababa de escuchar. ¿Remisión completa? ¿Sin cáncer? ¿Había ganado realmente la batalla? Miró a Diego y vio lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, su rostro transformado por una alegría tan pura que la hizo comprender que era real, que realmente había sucedido. «¿Estoy curada?», preguntó Ana con voz temblorosa, necesitando escucharlo una vez más. La doctora Ramírez asintió, su propia voz emocionada. «Sí, venció al cáncer, señora Ana. Es oficialmente una sobreviviente». Ana se derrumbó en los brazos de Diego, sollozando tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. Pero esta vez eran lágrimas de alegría tan intensa que casi era dolorosa. Diego la sostuvo fuerte, su propio cuerpo sacudido por sollozos de alivio, mientras murmuraba: «Lo lograste, lo lograste. Estoy tan orgulloso de ti», una y otra vez contra su cabeza. Habían pasado por tanto, habían enfrentado tantos días oscuros donde la esperanza parecía imposible, y ahora estaban aquí, del otro lado de la tormenta, con un futuro brillante extendiéndose frente a ellos. «Tenemos que decirles a las niñas», dijo Ana finalmente, apartándose lo suficiente para mirar a Diego, su rostro radiante a pesar de las lágrimas. «Tenemos que decirles que mami va a estar bien». Diego sonrió, esa sonrisa hermosa que reservaba solo para ella, y asintió. «Vamos a casa», dijo. «Vamos a celebrar con nuestra familia». La celebración esa noche en la mansión fue algo que Ana sabía que recordaría por el resto de su vida. Diego había organizado una cena especial, invitando incluso a la doctora Ramírez y a las enfermeras que habían cuidado de Ana durante su tratamiento. Sofía, que ahora tenía 10 años y entendía mucho más de lo que Ana le había dado crédito, lloró de felicidad cuando le dijeron que su mami había vencido al cáncer. Lucía, que ahora tenía más de 1 año y caminaba con pasos torpes pero determinados, no entendía completamente qué estaba pasando, pero reía y aplaudía porque todos los demás estaban felices. El chef había preparado un festín, y aunque Ana todavía no podía comer mucho debido a los efectos persistentes del tratamiento, disfrutó cada bocado que pudo tomar. Pero el momento más especial vino después de la cena, cuando Diego pidió la atención de todos y se arrodilló frente a Ana. «Ana», comenzó, su voz temblando ligeramente de emoción mientras sacaba una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Estos últimos meses han sido los más difíciles y los más significativos de mi vida. Te he visto enfrentar desafíos que quebrarían a la mayoría de las personas, y no solo sobreviviste, sino que lo hiciste con una gracia y dignidad que me dejaron asombrado día tras día. Me enamoré de ti ese primer día en la calle, pero me enamoro de ti de nuevo cada mañana cuando despiertas y eliges seguir luchando, cada vez que sonríes a pesar del dolor, cada vez que abrazas a tus hijas con ese amor incondicional que te define». Abrió la caja, revelando un anillo de diamantes hermoso pero elegante que brillaba bajo las luces del comedor. «No quiero pasar otro día de mi vida sin ti. Cásate conmigo, Ana. Déjame ser el esposo que mereces, el padre que Sofía y Lucía necesitan, el compañero que estará a tu lado en cada alegría y cada desafío que el futuro nos traiga». Ana estaba llorando de nuevo, pero esta vez eran las lágrimas más felices que había derramado en su vida. Miró alrededor de la mesa a todas las personas que habían sido parte de su viaje, que la habían apoyado y animado, y luego miró de vuelta a Diego, este hombre extraordinario que la había salvado en todos los sentidos posibles de la palabra. «Sí», dijo con voz clara y fuerte,
sin una pizca de duda. 1000 veces sí. Diego deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas, se levantó y la besó mientras todos aplaudían y celebraban. Sofía corrió hacia ellos y los abrazó a ambos, gritando: «Vamos a ser una familia de verdad», con tanta alegría que todos rieron entre lágrimas. Incluso la pequeña Lucía se tambaleó hacia ellos con los brazos extendidos, queriendo ser parte del abrazo grupal que se formó, una familia ensamblándose de las piezas rotas que el destino había reunido. Los meses siguientes fueron de sanación y reconstrucción. El cabello de Ana comenzó a crecer de nuevo, primero como una pelusa suave y luego en rizos más gruesos que nunca había tenido antes. Su cuerpo recuperó fuerza gradualmente, los efectos del tratamiento disipándose lentamente hasta que pudo volver a jugar activamente con sus hijas, a caminar por los jardines sin cansarse, a sentirse como ella misma otra vez. Diego insistió en una boda pequeña e íntima en los jardines de la mansión, con solo familia cercana y los amigos que habían sido parte de su viaje. Ana usó un vestido blanco simple pero hermoso, que la hacía sentir como una princesa, y cuando caminó por el pasillo formado entre las sillas con Sofía, como su dama de honor llevando a Lucía de la mano, vio a Diego esperándola con lágrimas en los ojos y supo que estaba exactamente donde debía estar. La vida se asentó en una rutina hermosa y llena de amor. Ana, que nunca había terminado la secundaria, decidió retomar sus estudios con el apoyo incondicional de Diego. Sofía prosperaba en una escuela privada excelente donde su inteligencia natural finalmente tenía la oportunidad de brillar. Lucía crecía rodeada de amor y seguridad, sin memoria alguna de aquellos días terribles en la calle. Diego equilibraba su trabajo con su vida familiar de maneras que nunca había creído posibles, descubriendo que el éxito más grande no estaba en las salas de juntas, sino en las cenas familiares donde todos compartían las historias de su día, en las noches de películas donde Sofía elegía algo de princesas y él fingía quejarse, pero secretamente disfrutaba, en los domingos perezosos donde todos se quedaban en pijama y simplemente existían juntos en su burbuja feliz. Pasaron 3 años, y luego 5, y con cada chequeo médico que mostraba que Ana seguía libre de cáncer, celebraban como si fuera un nuevo regalo. Ana nunca olvidó de dónde venía, y junto con Diego, estableció una fundación para ayudar a mujeres sin hogar con hijos, proporcionándoles no solo refugio y comida, sino también atención médica, capacitación laboral y apoyo emocional. Cada vez que ayudaban a una madre desesperada a encontrar su camino de vuelta a la esperanza, Ana veía reflejada su propia historia y agradecía silenciosamente al universo por haber puesto a Diego en su camino ese día fatídico. Sofía creció hasta convertirse en una adolescente brillante y compasiva que soñaba con ser doctora para ayudar a personas como su madre. Lucía era una niña alegre y llena de energía que adoraba a su papá Diego con toda su alma, sin saber que no compartían sangre, porque el amor que los unía era más fuerte que cualquier lazo genético. Y Ana, la mujer que había tocado fondo de formas inimaginables, que había sido abandonada y desechada, que había luchado contra la pobreza y la enfermedad y había emergido victoriosa del otro lado, finalmente encontró la paz. Encontró un hogar no solo en la mansión con sus jardines hermosos y habitaciones elegantes, sino en los brazos de un hombre que la amaba incondicionalmente, en las risas de sus hijas que nunca más conocerían el hambre o el miedo, en la certeza de que sin importar qué desafíos el futuro trajera, los enfrentarían juntos como familia. Su historia había comenzado en las calles más oscuras, pero terminó en la luz más brillante, un testimonio de que incluso en nuestros momentos más desesperados, cuando parece que no hay salida y que hemos perdido todo el amor y la esperanza, pueden encontrarnos, salvarnos y darnos una segunda oportunidad de vivir la vida que siempre merecimos. Y vivieron felices, no porque sus vidas fueran perfectas o sin desafíos, sino porque eligieron enfrentar cada día juntos, con amor, gratitud y la inquebrantable certeza de que juntos podían superar cualquier cosa.